Dios los bendiga, hermanos, en este nuevo día, un día más de vida que podamos tener para disfrutar, para poder disfrutar con nuestra familia y para aquellos que quizás están solos, para poder disfrutar de la presencia del Señor, de saber que Dios está con nosotros y que nos está guardando y que está en todo momento, que Él no nos desampara y que Él siempre nos acompaña ante toda situación. Quiero compartirles el día de hoy una palabra que habló a mi corazón, que la verdad que estuve viviendo este último tiempo y que realmente espero que hable a sus vidas también. Antes de empezar me presento, mi nombre es Gisela, yo soy de la iglesia de Casa de Restauración de la calle Larrea 98, que está en Monte Grande. Y la palabra que les voy a compartir está en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esta palabra, en este contexto, digamos, Pablo le estaba rogando al Señor que quite un aguijón de su carne, ¿no? Y le clamó 3 veces. Cuando se refiere a un aguijón, en este caso no se sabe con certeza qué es lo que le estaba pasando a Pablo. Muchos dicen que era como un problema en la vista, pero la realidad es que no se sabe. Y él le clamó al Señor que se lo quite, pero el Señor no se lo quitó. Y en vez de decirle de quitárselo, le dijo que se baste con su gracia y que su poder se iba a fortalecer en él, ¿no? En esa debilidad. En el transcurso del tiempo que uno llega al camino, muchas veces se da cuenta de que tiene ciertos defectos o debilidades. Nosotros nos damos cuenta de eso, que quizás hay cosas que están mal en nuestro corazón, en nuestras vidas, a partir de la palabra. La palabra es lo que Dios es lo que Dios también quiere para nosotros. Y cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que quizás hay cosas en nuestro corazón que estaban mal, cosas en nuestro corazón que en realidad provocaban un mal en nuestras vidas, que no era de bendición, que no nos edificaban. Y entonces ahí nos damos cuenta que tenemos debilidades y defectos. También otra forma de darnos cuenta que tenemos ese tipo de debilidades o defectos es a través de distintas situaciones que pasamos, y ahí nos damos cuenta que quizás ahí estamos obrando mal o estamos haciendo algo mal. A través de estas situaciones podemos darnos cuenta de esas cosas, y muchas veces nosotros quisiéramos, como Pablo, ¿no? Le rogamos al Señor que quite tal debilidad o que quite tal defecto, y muchas veces Dios no lo hace, ¿no? Muchas veces en vez de hacer eso, Él nos fortalece para pasar por esa situación y para vencer todo lo que nos... todo lo que nos pasa, ¿no? Toda debilidad o todo defecto, Él nos fortalece para poder cambiar eso, ¿no? Muchas veces, como Pablo, quisiéramos que Él lo saque y listo. Pero si Él sacase todo lo malo nuestro, si Él sacase todas nuestras debilidades y nos dejase perfectos, así como es Él, como es Dios, entonces no necesitaríamos de Dios, entonces no dependeríamos de Dios. Porque la realidad es que nosotros llegamos al camino, la mayoría, porque estábamos necesitando de Dios, necesitábamos algo, no sabíamos qué, pero necesitábamos a Dios. Muchos quizás llegaron por casualidad, por así decirlo, porque llegaron a la iglesia o porque alguien les hizo una oración de fe, y desde ese momento se dieron cuenta que había un vacío en su corazón y que Dios los llenó y que realmente estaban necesitando de Dios. Cada uno llegó de distintas maneras, pero todos nos dimos cuenta de que estábamos necesitando de Él. Porque teníamos alguna debilidad, por ejemplo, o algún defecto, o pasábamos por alguna situación en especial. Pero si nosotros fuésemos perfectos, no nos pasaría eso, no dependeríamos de Él porque no lo necesitaríamos. Entonces nunca hubiésemos conocido de Dios. Hay cosas, situaciones que son necesarias para nosotros poder acercarnos más a Él, conocerlo más a Él, conocer de su amor, conocer de su perfecta voluntad.
Y este es el caso de Pablo, ¿no? Pero lo que a mí más me gusta es el versículo 10, que dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Él se dio cuenta de que realmente él no tenía que pretender ser perfecto, porque no podía, no es posible, sino que él lo que necesitaba era simplemente reconocer esas debilidades y poder entregárselas a Dios. Reconocerlo, entregárselo a Dios y dejar que Él se fortalezca en esas debilidades, o como dice acá, en esas afrentas, en esas necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Que sea Él el que se fortalezca para que sea Dios quien se glorifique en nuestras vidas. Es hermoso pasar por esas situaciones en las que uno reconoce esas debilidades. Al principio duele porque uno no le gustaría, como decía recién, no le gustaría tener defectos, debilidades, pero lo lindo de poder reconocer eso es cuando se lo entregamos a Dios y vemos cómo Dios se fortalece en esas situaciones. Eso es algo hermoso, eso es algo que estuve experimentando este último tiempo. Al principio me dolía porque no entendía qué era lo que pasaba, y Dios me reveló y me mostró qué es lo que había en mi corazón, qué es lo que estaba haciendo mal, qué es lo que me estaba faltando, o que mi enfoque quizás en algunas cosas estaba mal. Eso Dios me lo mostró y fue hermoso. Y fue hermoso porque después sí me gocé y me puse contenta porque Él me mostró en qué estaba mal y Él se fortaleció en mi debilidad y se fortaleció en eso que yo estaba necesitando. No lo sacó de mí, no es que dijo, bueno, ya sabes lo que es, yo saco esta debilidad. No, Él me mostró que era lo que yo estaba haciendo mal y me fortaleció. ¿Para qué? Para vencer. Me fortaleció para cambiar eso. Y cuando muchas veces pasa que uno capaz siente que quizás vuelve a caer a algo que a nuestra vieja naturaleza, ¿no? A lo que estaba en el pasado, o siente que quizás el carácter ese malo va a volver o algo de eso, y podemos saber y estar seguros de que si nosotros dejamos que Dios se fortalezca, entonces eso no va a volver. Pero es hermoso poder dejar que Dios sobre en esas debilidades, en esas situaciones, y gozarnos, y poder gozarnos. Creo que es hermoso ver cómo Dios sobra en nuestras vidas y cómo Él es como ese alfarero, y nosotros somos el barro, y cómo Él nos va moldeando cada vez de distintas maneras, arreglando distintas partes de nosotras. Es hermoso. Entiendo que muchas veces duele, y duele mucho pasar por distintas circunstancias o situaciones, pero creo que es más grande el gozo que uno llega a tener cuando experimenta la mano de Dios en sus vidas, en nuestras vidas, y creo que no hay mayor gozo que ese. Así que espero que esta palabra hable a sus corazones como me habló a mí en este último tiempo, ¿no? Que si reconocen alguna debilidad o si sienten que hay algo que está mal en sus corazones, no hay nadie mejor que nos conoce, que es Dios. Él nos conoce más que cualquiera. Así que yo creo y estoy segura que si ustedes oran y le piden a Dios, Dios, mostrame qué es lo que hay en mi corazón, por qué, no sé, por qué reacciono de esta manera, por qué hago esto, por qué hago lo otro, y Dios nos va a mostrar, Dios te va a mostrar qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que estás haciendo mal y te hace mal a vos mismo también. Entonces Él te muestra lo que hay en tu corazón, y si vos se lo entregás a Dios, entregás esa debilidad y le pedís, por favor, Dios, fortalecete en esta situación, entonces Él se va a fortalecer en esa situación. Y eso es hermoso, y vas a poder experimentar de este gozo que yo te estoy hablando. La realidad es que Él no nos conoce, Él nos conoce más que nadie, y incluso más que nosotros mismos. Y si no, háganle prueba. A mí me ha pasado, quizás he escuchado prédicas en las que dicen, anota tu nombre y escribí quién sos, tipo tus características, ¿no? ¿Cómo sos vos? Y me acuerdo que lo he hecho, creo que una vez sola fue, y puse mi nombre, bueno, mi nombre es Gisela, y si uno quiere seguir escribiendo sobre uno mismo, les aseguro que a los primeros 5 segundos su mente va a quedar en blanco, porque la realidad es que no nos conocemos tanto como nos conoce Dios.
Si nosotros le preguntamos a Dios cómo somos nosotros, estoy segura de que Él va a contestar rapidísimo, porque Él sí nos conoce. Él nos conoce, conoce nuestros corazones y sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, conoce todo en nosotros. En cambio nosotros no nos conocemos tanto, por eso lo necesitamos. Necesitamos de la palabra, necesitamos de pasar de distintas situaciones para poder reflejarnos con Él y entender qué es lo que está mal en nosotros, qué es lo que estamos haciendo mal, y poder encontrar la fortaleza en Él. ¿A través de qué? De esas situaciones, a través de esas debilidades. Y así que yo te invito a que puedas reflexionar después de esta palabra. Reflexionar sobre eso, que si estás pasando por una circunstancia como la que yo pasé, en la que quizás te das cuenta de que hay cosas que están mal, que esto y que lo otro, que ninguna debilidad ni ninguna circunstancia difícil te aparte del Señor, sino que al contrario, toda debilidad, toda situación difícil, como decía acá, toda persecución, toda angustia, toda necesidad, que todas esas cosas te acerquen más a Dios. Ante toda situación difícil que sentís que te sobrepasa, que ya pasa tus límites, ante todo defecto que puedas llegar a tener y que te duele tenerlo, que puedas entregárselo a Dios y que puedas decirle: Señor, fortaléceme. Estoy segura que si se lo entregas y que si le pedís que te fortalezca en esa situación, Él lo va a hacer, porque dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a mí me ha pasado de estar en situaciones así, en las que sentí que quizás estaba siendo débil porque estaba pasando por situaciones muy feas, y sin embargo se me ha acercado gente y me ha dicho: pero te veo bien, veo cómo Dios te fortalece y cosas así. Y yo estaba como: pero yo no estoy haciendo nada. Y ahí es cuando me he dado cuenta que si no fuese por Dios yo no podría pasar esas situaciones. Y creo que no soy la única, que a otros también les ha pasado. Dios se fortalece en las situaciones difíciles y también en nuestros defectos, pero si solo dejamos que Él obre, si solo se lo entregamos a Él, si oramos y clamamos a Él, Él se va a fortalecer en nuestras situaciones, en nuestras debilidades, y vamos a conocer la mano de Dios en esas situaciones, que es hermoso ver cómo obra, y vamos a poder gozarnos, como dice Pablo, en esas situaciones, en esas afrentas, en esas necesidades, en esas debilidades, en las persecuciones y en las angustias. Así que los bendigo y espero que reflexionen sobre esta palabra. Y para aquellos que quizás nunca escucharon hablar del Señor, que nunca escucharon de una palabra así, una palabra de la Biblia, yo los invito a hacer una oración de fe, una oración para recibir a Cristo en su corazón, a Cristo, el Hijo de Dios, en sus corazones, y para poder volverse hijos de Dios. Cuando nos volvemos hijos de Dios, recibimos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, y no solo las bendiciones, sino que recibimos la salvación. Eso es lo primero. Lo primero que recibimos de Él es la salvación. Es ese regalo de la vida eterna, de la seguridad en que vamos a tener un lugar en el cielo. Eso es hermoso, y eso lo recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Recibimos esa vida eterna, recibimos sus bendiciones, y también lo más hermoso es recibir su presencia. Él nos va a acompañar, Él nos fortalece, Él está siempre con nosotros. Y si recibís a Jesús en tu corazón, te aseguro que la presencia de Dios siempre te va a acompañar, y su palabra siempre te va a hablar, siempre y cuando te acerques con fe. Eso es lo importante. Al hacer esta oración, es justamente una oración de fe, porque uno tiene que poner en obra esa fe, creer que realmente es el Hijo de Dios, que realmente es Dios el que te está hablando en este tiempo. Lo que estás escuchando no es casualidad, sino que Dios permitió que lo puedas escuchar por algo. Quizás lo estabas necesitando, así como yo lo necesité en mi momento. Así que te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida.
Te doy las gracias por tu amor y por recibirme. En el nombre de Jesús. Amén. Dios las bendiga, iglesia, hermanos. Gracias por este tiempo que se tomaron para escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Y espero que puedan tener una semana más que bendecida y llena del gozo del Señor.